Ya, entonces vamos a explicar el A3 con el ejemplo de una empresa que arrienda mesas a otras empresas. Ya, por ejemplo, restaurantes y cosas así. El contexto, que lo que está arriba, es donde nosotros colocamos la información que es relevante para el problema y que es un supuesto. Ya nosotros no vamos a discutir esa información que está ahí. En este caso, ellos arriendan 300 mesas a 6 clientes diariamente y esas mesas son de madera. ¿Ya? Entonces se nota en el contexto. Son cosas que, claro, como dice Hijo, no van a cambiar y con las que nosotros vamos a contar y son como constantes del problema. Están definidas desde antes y van a enmarcar el problema y la solución que nosotros vamos a ofrecer usando esta metodología. Entonces tenemos eso y nosotros tenemos una condición actual que es lo que se puede medir. Ya es una medición que nosotros hacemos y es que de los 6 clientes que tenemos, 3 nos alegan en promedio diariamente de que sus mesas, le salen mesas que se tambalean. ¿Diariamente? Sí, diariamente. Es muy mala la... empresa, sí, no, es una pyme que está partiendo sin parten mal. Ya. Entonces, esa es nuestra condición actual. Tenemos un problema y lo podemos medir de esa forma. ¿Ya? Ahora viene el desafío, que es la flechita que está acá. No, perdón, el verdadero norte. Este es el desafío y este es el verdadero norte. Sí, sí. El verdadero norte es como en el IDEAL, si fuéramos puntuales, sin rosa y todo eso, que nosotros queremos lograr. Y que en este caso sería, como el problema es de que nuestras mesas, o no, los clientes no alegan, tendría que ser que ningún cliente alega. Y que nunca, jamás. Ya, ningún cliente se queja nunca. ¿Eso es alcanzable? Si no hay clientes, sí. Pero viendo clientes, pues siendo empresa exitosa. Entonces, ¿por qué uno lo define así? ¿Para qué será que uno lo pone así en extremo? Para lograr el objetivo, lo que uno quiere llegar. O sea, llegue allá, si me enfoco en llegar a ese punto, voy a estar lo más cerca posible de eso. ¿Los navegantes cómo usaban la estrella polar? ¿Para qué lo usaban? Para guiarse. Es una guía, solamente es una guía, nada más. ¿Está? Puede que lo lleguemos a alcanzar, a lo mejor lo estamos sobreestimando, pero la idea es que me haga caminar hacia allá y que yo cada vez esté mejorando hacia allá. Y esa es la definición del desafío. El desafío es qué es lo que yo tengo que hacer, por así decirlo, todos los días para poder llegar allá. Y sería como, en este caso, evitar que las mesas tambaleen cada vez menos. O sea, cada vez quiero que las mesas tambaleen menos. O que la cantidad de mesas que tambaleen vaya disminuyendo. Bueno, el desafío, al menos a nosotros en Centrosa nos costó mucho definirlo, porque a veces era como muy ambiguo, ¿ya? Pero lo importante es que si yo cumplo con el desafío, en algún momento debería llegar al verdadero norte. Fíjense que es algo continuo, el desafío es algo continuo. ¿Ya? En este caso lo vamos a dejar así. Esta cosa que está acá, no, perdón, la isla primero. Las islas son donde nosotros queremos llegar con nuestro barquito. ¿Ya? O sea, son nuestras condiciones objetivas. Y la relación que se obtiene es muy importante, porque nosotros siempre vamos a tener la primera isla, que es la que está ahí, que es la más cercana a la cual queremos llegar. Pero en realidad nosotros no queremos quedarnos en la isla, queremos llegar hasta la estrella. Entonces vamos a seguir avanzando de isla en isla hasta en algún momento llegar a la estrella. ¿Sí? Las islas son como las proyecciones de la estrella en la Tierra. Entonces la condición objetivo es algo que nosotros vamos a plantear en un tiempo delimitado. Por ejemplo, no sé, de aquí a un mes queremos que de estos 3 clientes que nos alegaban por día, bajemos a que solamente nos alegue un cliente a la semana, ya que es algo que nosotros creemos que es posible, así que le metemos ingeniería a lo de las mesas que tambalean. Y vamos a decir que en un mes queremos que la cantidad de clientes que reclaman baje a 1 por semana, ¿ya? Entonces acá es muy importante que quede claro cuándo se va a volver a realizar esto, a ver si funcionó o no. ¿Cuál es la condición que tiene que cambiar? ¿Ah? Esto es SMART. ¿Se acuerdan de lo que era SMART? Specific, measurable, medible, attainable, que es lograble, relevant, que es valioso, digamos, y timely, que es oportuno. ¿El True North es SMART? No puede serlo.
Porque ni específico, no es alcanzable. No es measurable. Claro. Sí. Sí. O podría decir que es cero. Sí, claro, lo puedes llevar a... Cero, cero, todo. Sí, es medible, pero inalcanzable. Sí, ese es el punto. Entonces, nuestra condición, en este caso, nuestra primera condición objetivo es que de aquí a un mes, entre comillas, podría ser menos también, dependiendo del equipo, de los 6 clientes que no alegaban, queremos que baje a diarios, o sea, perdón, de los 3 clientes que alegaban diarios, queremos que baje a 1 a la semana. ¿Ya? Y ojalá no sea por las meses, pero eso no se puede medir, entonces lo estamos haciendo. Ya. Y ahora, ¿cuál es, qué nos molesta para llevar nuestro barquito de aquí hasta las islas? Las mesas. ¿Ah? Las mesas malas. Si las mesas mal, ya. Eso es importante. Acá en nuestra metáfora tenemos un iceberg, pero el iceberg es como el Titanic, puede ser así de pequeñito o así de grande hacia arriba, pero lo que no sabemos a priori viéndolo desde el barco es cuánto mide hacia abajo. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vemos son estas cosas que están acá, que se me acaba de hablar de el nombre. Efectos indeseados o síntomas. Efectos indeseados. Vale. Ya. Que son las cosas que nosotros vemos. Y nosotros podemos ver que las mesas tambalean. ¿Ya? Todavía no sabemos por qué. Y recuerden que esto es un ejemplo simple, así que claramente podemos ver rápidamente por qué es que tambalean. Pero en casos reales, uno tiene que ver de verdad todas las opciones que podrían ser. Ya, o sea, en este caso es la mesa tambalea. O sea, el primero es como la gente se queja. Si la gente se queja. El primero sería como la gente se queja. Es lo primero que se ve. Entonces la idea del iceberg es que está la parte de arriba, que es lo que se ve, que sería como lo más simple vista, y después más abajo como lo más que está más escondido, que es como un poquito más rebuscado. Sí, lo que está como en la superficie que se ve a veces y que se ve no es que las mesas tambalean. La gente se queja. ¿Por qué se queja la gente? Porque las mesas tambalean. ¿Ya? Y esa es como la pregunta que constantemente vamos a ir haciendo a medida que vamos descubriendo el iceberg. Los síntomas entonces, que son la punta del iceberg que nosotros podemos ver, son cosas que nosotros podemos observar. Y tienen que estar totalmente limpios de prejuicios o de ideas preconcebidas que tenga yo. ¿Ya? La mesa tambalea no es una opinión, es un hecho. Y ahí todos podemos ver que la mesa se tambalea sin imaginamos. ¿Ya? Pero el por qué, yo podría suponer cosas, podría decir, no, es que el piso está mal, por ejemplo. El piso a lo mejor donde las dejan le hace mal a la mesa y por eso se tambalea. No es culpa de nosotros, por ejemplo. Esa es una posible hipótesis. Ya, pero yo no la puedo asumir. Es una posible idea de lo que podría pasar. ¿Cuál era tu primera hipótesis? Que el piso donde la gente deja las cosas El piso irregular. es irregular. O sea, es culpa de ella y no culpa mía. Sí, como la primera que nos podría llegar a pasar. O la típica que es culpa del usuario que no sabe apretar el botón en una aplicación de web. ¿Otra idea? ¿Alguna? El otro era Pero que... que... O sea, claro, bueno, pueden haber muchos por qué, entonces pueden ser muchas flechas. El otro era de que la tabla original de la mesa es la que está como deforme. Claro, esta parte así es la que se mueve. Sí, la parte de arriba de la mesa es la que se está tambaleando. O sea que está mala como por decirlo, como la columna de la mesa o la parte de arriba de la mesa. Esto, sí. O es irregular. Y nuestra tercera hipótesis es que a lo mejor las sillas tienen las patas chuecas o una pata más corta. Y por eso siempre se tambalear, que en realidad es como lo que siempre pasa, ¿cierto? Entre comillas, lo que siempre pasa. El tema es que nosotros no sabemos cuál de estas tres es. ¿Sí? Son solamente ideas que yo estoy tirando. Y entonces, ¿qué podría hacer yo para saber cuál de esas tres es? O a lo mejor una mezcla de las tres. ¿Ah? Preguntar a los clientes. ¿Tomar experimento? Sí. Experimentar. ¿Ya? Y ahí viene lo que nosotros vamos a hacer ahora en realidad es ver qué tan profundo es el iceberg. ¿Ya? Así como, cuáles son las verdaderas causas raíces de lo que estamos resolviendo. ¿Ya? Eso lo llamamos contramedida. Los experimentos les van a llevar contramedida y es como que yo le tiro misiles por debajo o Torpedos. torpedos al iceberg para ver qué tan profundo es. Y ahí el torpedo puede que lo rompa, puede que pase de largo o puede que lo toque un poco y una ganada. Entonces, dependiendo de eso, voy a saber yo si la cuestión es gigantesca hacia abajo o si en realidad era más pequeño de lo que pensaba. ¿Sí? Pero antes de eso yo no puedo saber. Esa es la metáfora que tenemos que seguir. Entonces, las contramedidas, ¿qué podemos hacer? Como dijimos por ahí, le podemos preguntar al cliente directamente. O podemos ir y medir. Como por ejemplo, vamos a medir la primera, el piso irregular. Tenemos 6 clientes nomás.
para cada cliente ir a ver el piso. Claro, podemos ir a ver así como dónde están ubicadas las mesas, o podemos ir y preguntarle a ellos directamente, oye, ¿dónde las tienen? ¿Cachai? Mándame una foto. Listo. Y en realidad son todas en un móvil, está todo liso, así que no pasa nada. Y entonces, ese misil no le hizo nada a nuestro ISO. Ya, por lo tanto, esa contramedida, o esa... O sea, lo que nosotros creíamos que era un problema, en verdad no era un problema. Esa posible causa raíz, en realidad no lo es. Y lo bueno es que aprendimos que eso no es. Así que no le vamos a invertir plata en eso. ¿Cachai? O no vamos a decir, no, es culpa de ustedes. ¿Cachai? Y eso es lo que en la mayoría de las veces pensamos, o sea, de los problemas, nosotros pensamos que se solucionan así. Como dijo Felipe en el reclame, a veces uno confunde el síntoma con un prejuicio. Y dice al tiro, debe ser culpa de ellos porque no la saben usar. ¿Cachai? La libra. O no la saben armar a lo mejor y ellos la dejaron chueca. Esos son prejuicios que yo estoy dando, no es algo concreto. La técnica para hacer esto en Toyota le llaman Gemba. Gemba, que quiere decir ver lo real. Anda a ver dónde está pasando el problema. O sea, no es que te cuenten, anda a verlo. ¿Okay? De hecho, los gerentes, que parte de su labor fundamental es provocar estas mejoras dentro de la fábrica, ellos tienen que estar observando y analizando el problema con sus propios ojos. Es muy importante eso. Es como lo que pasaba, dice que en McDonald's pasaba que el gerente tiene que atender cada cierto tiempo al público. No puede estar mirando desde afuera, tiene que estar viendo cómo está la atención al público. ¿Ya? En el método Lean Startup le llaman Go and See, ¿cierto? Levántate de tu escritorio y sale a ver la realidad. Con el teléfono el GDF get The fuck out. the fuck out of the building. Get the fuck out of the building. Ya. Y ahí la prueba nosotros la vamos a hacer más corta. Y la superficie de ganancia regular, no, nosotros las vemos y están lisitas. Así que esa no. Es con M, Gemba. Es que Con M. poner con M. Con M de mamá. M de mamá. Eso, muy bien. Ya. Entonces la segunda contramedida vemos directamente que no es la causa raíz. Y nos queda la tercera. Y aquí, ojo, que también puede que no sea de esas tres y vamos a tener que volver a pensar en otras. Pero resulta que nos fijamos que cuando las mesas volvían de los clientes, había mesas que estaban, o sea, medimos las patas de las mesas y estaban cojas efectivamente por eso. Ya tenían una o dos patas sueltas. ¿Ya? Y con eso pudimos ver que en realidad la causa raíz de esto era las patas sueltas. ¿Sí? Nos quedamos con ese problema. Y ahora que lo tenemos encapsulado, hay que solucionarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos solucionar si las patas están chuecas? Bueno, nosotros vemos que las patas sueltas en realidad vienen porque cada vez que se las entregamos a los clientes, cuando las devuelven, unas patas vienen sueltas. Pero nosotros no hacíamos el proceso de arreglarlas antes de volver a entregarlas. Entonces cada vez se iban soltando más y quedaban así, ¿cómo se llama? Quedaban a un estado que ya no era aguantable. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es trabajar el problema, que sería cada vez que nos devuelven las mesas, apretar los pernos que tenían. ¿Ya? Y con eso, en teoría, deberíamos observar luego que ya no hay problema con el tambaleo de las mesas. Pero ojo, porque a lo mejor esa tampoco era la solución. ¿Sí? Acá nosotros descubrimos que esa era una posible causa raíz. Tenemos que volver a experimentar con el método de Deming, y iterar. ¿Sí? En ese momento nosotros decimos, ya, ese es nuestro problema, y ahora pasamos a la parte de la experimentación. Que ahí no nos vamos a meter en detalle, pero ahí hay que iterar y haciendo como un keep, fix, try, de mantener lo que funciona y lo que no se descarta. En este caso sería como cada vez que nos entregan las mesas, atornillarlas. Y así iteramos durante todo el mes para ver si nuestra solución, o sea, si llegamos a la condición objetivo o no. Esta parte de la metodología tiene otras submetodologías que se pueden usar, como Kanban, otras maneras de atacarla y con otras técnicas que salen de aquí. Pero esta es la vista genérica de la resolución de problemas de A3. ¿Sí? Hagamos el paralelo con el A3 oficial, original de Toyota. Está el contexto, que sería la bitácora, la condición actual sería nuestro barquito, el objetivo de condición target serían nuestras islas, bueno, el análisis de causa raíz del iceberg, las contramedidas son los torpedos, son los experimentos, y esto es parte de
Claro, ahí es donde se anotan los datos. ¿Qué fue lo que obtuviste? ¿Resultó o no resultó? Y el seguimiento tiene que ver con decir qué voy a hacer después. El seguimiento es como decir, ya, ¿cuál es el próximo experimento a realizar? ¿Ya? Lo interesante es que si después quieres volver a iterar sobre el problema, puedes tomar esta condición objetiva y ubicarla acá como condición actual y hacer otro análisis. Y ahí avanzamos a la próxima isla. Esa es la idea. Y así vamos avanzando iterativamente en plazos que nosotros consideramos razonables y siempre avanzando. Y si no avanzamos, aprendimos cosas. ¿Sí? Eso. Un aplauso, muchachos, por eso.